Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julie y hoy vengo a exponer el tema de vicios del lenguaje con el propósito de reconocer e identificar aquellas palabras que usamos incorrectamente al momento de hablar o de escribir. Los vicios del lenguaje son formas incorrectas del habla y de la escritura que afectan la claridad y pureza de las palabras. Los tipos de lenguaje de los que hablaré en este video son el pleonasmo, el uso incorrecto del hasta, el uso incorrecto del haber, la falta de concordancia, el gerundismo, el cosismo, cacofonía, anfibología, queísmo, dequeísmo, mismismo y pobreza del vocabulario. El pleonasmo es un vicio del lenguaje y también una figura retórica que se le conoce como redundancia, que consiste en usar palabras innecesarias para dar un mensaje. Un ejemplo común que nosotros usamos en la vida cotidiana es decir la frase "lo vi con mis propios ojos" o "lo vi con mis ojos". Cuando dices "lo vi", ya estás diciendo que tú, de tu persona, vio tal cosa. Entonces decir propios está de más, pero decir con mis ojos igual está de más. Entonces la forma correcta en la que se debe decir lo vi con mis propios ojos sería solo lo vi. Otro ejemplo es lo volviste a repetir en varias ocasiones, ya que repetir es volver a hacer algo o decir algo. Entonces la forma correcta sería lo repetiste o lo volviste a decir o hacer. Otro vicio del lenguaje es el uso incorrecto del hasta. El uso de la preposición hasta marca un límite, ya sea de un espacio, una cantidad o tiempo. En la vida cotidiana es muy común encontrar varios errores de la conjugación de la palabra. Un ejemplo de este puede ser: puedo ir a tu casa hasta las 9 de la noche. Ese es un uso incorrecto del hasta, ya que hasta está de más y eso da a entender que tal persona puede ir a cualquier hora antes de las 9. Y la forma correcta de decir que vas a llegar a las 9 es puedo ir a tu casa a las 9 de la noche. Cambiar la preposición hasta con la palabra a. Otro ejemplo común que usamos nosotros es ¿hasta qué hora llegas? Cuando la palabra igual hasta está de más. La forma correcta sería ¿a qué hora llegas? En varias ocasiones hemos usado incorrectamente el verbo haber y eso hace que tenga una imagen descuidada de nuestra persona. Ya que el verbo haber se utiliza para expresar una existencia, de que existe algo. Entonces, un uso incorrecto de la palabra haber serían en estos ejemplos: mañana va a haber clases de español. Ahí estás dando a entender que tú vas a ver la clase de español. Cuando la forma correcta sería mañana habrá clase de español. Otro ejemplo que usamos comúnmente las personas es hubieron. Hubieron pocas personas en la fiesta. Cuando la palabra hubieron no existe, sería hubo pocas personas en la fiesta. Para que se entienda mejor, aquí hay una conjugación del verbo haber: yo, tú, has, él, ella, usted, ha o hay, nosotros, nosotras, hemos, ellos, ellas, ustedes, han. En muchas ocasiones, cuando redactamos un texto, no consideramos varios aspectos importantes que puede llegar a que un texto no sea preciso y claro, y esa es la concordancia. Según la Real Academia Española, la concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales entre distintos elementos de la oración. Un ejemplo de una falta de concordancia es este texto que dice: la semana próxima
los alumnos del taller de teatro les van a ofrecer una función al público. Desde el comienzo del año, el grupo teatral, mediante improvisaciones, ejercicios y técnicas de trabajo variado, fueron acercándose al tema que a muchos les interesa presentar en la obra, las relaciones familiares. A partir de algunas situaciones que todos seleccionaron, entre las que propusieron el coordinador, decidieron repartir el trabajo en 3 grupos menores para que cada uno de ellos armara un guión adecuado, según los datos, el ámbito y los personajes sugeridos. Cuando los textos estuvieron listos, se lo leyeron a sus compañeros para elegir el que más les gustara. Sin embargo, esto no fue fácil, porque a todos les pareció interesante 2 de los guiones. Aunque hubo un empate en la votación, finalmente llegaron a un acuerdo. Aquí, cuando se lee, puede llegar a que no se note la falta de concordancia, pero en el texto corregido vamos a ver la falta de concordancia que hubo, ya que cuando dijeron la semana próxima, los alumnos del taller de teatro pusieron les y es le van a ofrecer una función al público, porque es público. Desde el comienzo del año, el grupo teatral, mediante improvisaciones, ejercicios y técnicas de trabajo variados, porque son ejercicios y técnicas, entonces es en plural, fueron acercándose al tema que a muchos les interesaba presentar, porque son muchas personas. A partir de algunas situaciones que todos seleccionaron, entre las que propuso el coordinador, porque ¿quién lo propuso? El coordinador, entonces nos propusieron. Decidieron repartir el trabajo en 3 grupos menores para que cada uno de ellos armara un guión adecuado. No armaran, es armara. Según los datos, el ámbito y los personajes sugeridos, no es sugerido, porque estás diciendo personajes en plural, entonces sugeridos están en plural. Cuando los textos estuvieron listos, se les leyeron a sus compañeros para elegir el que más les gustara. Sin embargo, esto no fue fácil, porque a todos les parecieron interesantes 2 de los guiones. Y así está una falta de concordancia y esta ya está con corte. Gerundismo. Para empezar, el gerundismo viene de la palabra gerundio, que esto es una forma no personal del verbo, o sea que no está conjugada y termina en ando y endo. El gerundismo es un uso excesivo de los gerundios. Un ejemplo está en este texto que dice: los rebaños estaban pastando en el valle, teniendo como custodias a hombres blancos e indígenas que estaban haciendo turnos alterados. Esto iba declinando en el horizonte, como no queriendo participar más en la escena. Una forma correcta para no usar tantos gerundios es: los rebaños pastaban en el valle, hombres blancos e indígenas se turnaban alternadamente en la custodia, el sol declinaba en el horizonte como si no quisiera participar más en la escena. El cosismo es el uso abusivo de la palabra cosa, es cambiar los nombres de los objetos, de las personas, etcétera, por la palabra cosa. Un ejemplo de esto y de lo más comunes que nosotros usamos es: pásame la cosa esa. Cuando tú a una persona le dices pásame la cosa esa, hay tantas cosas, tantos objetos que tú no sabes de qué te está hablando. Entonces, la forma correcta sería: pásame la silla, pásame la almohada, pásame la cuchara, pásame el libro, como realmente se llame. Otro ejemplo es: ella es mi cosita bella. Cuando podrías decir: ella es mi novia, ella es mi mujer, ella es mi esposa, ella es mi amante, ella es mi mamá, ella es mi prima, etcétera.
La cacofonía. La cacofonía consiste en producir dos o más palabras juntas y que no suenen en armonía, es decir, que no suena bien. Un ejemplo de esta es cuando dices, mi madre va a hacer la compra al mercado. Esa es una forma incorrecta ya que ahí hay muchas A juntas. Entonces tú al momento de hablar, pues no se nota tanto. Dices, mi madre va a hacer la compra al mercado. Pero al momento de escribir, tú no puedes saltarte ni una A. Entonces es algo que no suena bien porque dices, mi madre va a hacer. Entonces la forma correcta sería, mi madre hará la compra en el mercado. Otra cacofonía sería, esa caja encaja perfectamente. Mencionas dos veces caja, entonces eso hace que no suene tan bien. Entonces la forma correcta sería, esa caja entra perfectamente. La anfibología también es un vicio del lenguaje y este es en donde se emplean palabras o frases que tienen más de una interpretación y que puede llegar a causar confusión. Un ejemplo de esto está en esta imagen que dice alto, usa gel y ponte en la cola, por favor espera tu turno. Ahí tú te preguntarás, ¿me voy a poner en la cola, en la fila o me voy a poner gel en la cola? Entonces causa un poco de confusión porque no sabes qué te quiere dar a entender o qué realmente te quiere dar a entender. Otro ejemplo sería, me compré un coche y una casa, cuando quiera te lo presto. ¿Qué le vas a prestar? ¿La casa o el coche? Entonces son un ejemplo de anfibología, que son cosas que no se pueden entender. El queísmo y el dequeísmo. Pues la diferencia entre los dos es que en el queísmo es el uso abusivo del que sin anteponer alguna otra palabra, y el dequeísmo es usar tanto la palabra de que hace que suene mal. Un ejemplo de queísmo es no cabe duda que la gente es buena, cuando la forma correcta debería de ser no cabe duda de que la gente es buena. Otro ejemplo es, me acuerdo que eras muy travieso, cuando la forma correcta es, me acuerdo de que eras muy travieso. Suena mejor. Y en el dequeísmo es, pienso de que es importante dialogar. La forma correcta sería, pienso que es importante dialogar. Otro ejemplo es, me alegra de que estés bien, cuando la forma correcta es, me alegra que estés bien. Suena mejor. El mismo es una manera incorrecta y abusiva de usar la palabra mismo. Y un ejemplo de esto es, debe rellenar estos impresos y depositar los mismos en la ventanilla. La forma correcta sería, debe rellenar estos impresos y depositarlos en la ventanilla. La palabra mismo está de más. Otro ejemplo sería, ahora podrán ver nuestro plan de pensiones y las ventajas del mismo. La forma correcta sería, ahora podrán ver nuestro plan de pensiones y las ventajas. La palabra mismo está de más. Y por último, está la pobreza de vocabulario, que esto trata de que una persona no tiene un vocabulario amplio y hace que las palabras sean las mismas siempre, o que no usemos las palabras correctas para tal texto o etcétera. Un ejemplo de esta es hacer una casa, cuando la palabra correcta sería construir, porque es construir una casa. Otro ejemplo es hablaré de lo que es la inteligencia, cuando lo que tú vas a hacer es hablar acerca de la inteligencia. Estos son unos ejemplos de los diferentes vicios del lenguaje
y que podemos empezar a cambiar, porque no es difícil, pero hay que empezar a cambiar y hacerlo una rutina hasta que veamos el cambio.